Estamos ya en comunicación con Sandra Gil Araujo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en política migratoria por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, entre muchas otras cosas. Investigadora de CONICET, bueno, un currículum muy vasto. Sandra, buenos días. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Buenos días, bueno, gracias por esta llamada. No, por favor, gracias a vos y las disculpas nuevamente por la llamada que no pudo ser la otra semana. Sí, está bien, lo entiendo perfectamente. Bueno, Sandra, acerca del tema migratorio, arranquemos por algún lugar, ¿no? ¿Cómo es la situación? Vos estás especializada en lo que tiene que ver con migraciones y desigualdades. ¿Cómo podés caracterizar hoy en Argentina esta situación? Sí, mira, me acaba de llegar, me acaba de llegar justo ahora, no tuve la oportunidad de leerlo, la reglamentación de la Ley General de Reconocimiento y Protección de Refugiados que reformaron también. Son todas malas noticias las de ayer, ¿no? Con el veto, varios vetos, y esto ahora, compañeras en los grupos están diciendo que es bastante nefasto el contenido. Bueno, la cuestión de, digamos, yo creo que hay, porque muchas veces nos preguntan qué es lo específico de los migrantes, ¿no? De las poblaciones migrantes. Cuando nos hablamos de poblaciones migrantes, en general hablamos de poblaciones vinculadas a la migración, ¿no? Digo, no hay... A veces se vincula o pareciera que los migrantes son todas personas pobres que vienen de países pobres. No es así, ¿no? Emigrar quiere decir trasladarse de un lugar a otro. Hay migraciones internas, hay migraciones internacionales, pero de alguna manera ha quedado como vinculado, ¿no? Es como una especie de estereotipo que los migrantes o las poblaciones migrantes son las poblaciones empobrecidas solamente, y sabemos muy bien que no es así de ninguna manera. Pero bueno, hablando de esta migración, que es la migración laboral, podríamos decir, ¿no? La migración que tiene como origen de mejores alternativas para su vida, de construir una vida mejor, podríamos decirlo. Que en el marco regional, en el marco de Sudamérica, Sudamérica es una región que es emisora de población inmigrante a Estados Unidos y desde los años 2000 a Europa, ¿no? Principalmente España e Italia. Pero también es una región de migración interna, de migración regional, y ahí Argentina ocupa un lugar importante. Pero también me interesa resaltar que la población extranjera en Argentina no supera el 5%, se ha mantenido bastante estable en los últimos tiempos. Incluso los datos del censo del 2022 indica un descenso de ingresos, y esto tiene que ver con digamos, el deterioro de las condiciones económicas, ¿no? La dificultad justamente para buscarse la vida, podríamos decir. La población migrante comparte muchas de las dificultades que tienen los sectores populares, tienen una condición específica, que es justamente la condición de extranjería, ¿no? Que es el ser población extranjera. Entonces limita el acceso a ciertos recursos, y eso se vio claramente, por ejemplo, durante la pandemia, que muchas trabajadores y trabajadoras migrantes no pudieron acceder al IFE por las condiciones que se ponían del tiempo que había que estar, ¿no? Entonces, en esta condición de deterioro acelerado de las condiciones de existencia de toda la población, diría yo, porque clase media, media baja, clase baja, ¿no? La pérdida de trabajo, el aumento de los trabajos informales, el deterioro de los sueldos, bueno, eso afecta de manera particular a las poblaciones extranjeras. También hay que pensar que muchas tampoco tienen como ese colchón que a veces, del modo que a veces funcionan, por ejemplo, la familia, ¿no? Las redes familiares, que uno a lo mejor no puede pagar un alquiler y se puede
ir a la casa de los padres, claro, o una hermana, un tío. Bueno, entonces hay que tener, digo, como en cuenta varias cosas. Por eso digo que sí hay una especificidad de la condición migrante, que tiene que ver con que hay gente que viene de otros lugares, de otros países, y donde hay un montón de capital social con el que contamos los que vivimos, donde nacimos y donde crecimos, que la gente que se traslada de otros lugares no tiene. Además de ser una población que se inserta en los sectores laborales más castigados, ¿no? Los sectores más informales, por ejemplo, las mujeres del trabajo doméstico, ¿no? Más informales, más precarios, con bajos sueldos. O sea que realmente toda esta situación que estamos atravesando, yo diría, no desde ahora, pero ahora se ha radicalizado, afecta notablemente la condición de existencia, de acceso a derechos, ¿no?, de los migrantes. Nombrabas hace un ratito que el porcentaje de migrantes en Argentina es de un 5%, pero hay construido un relato acerca de que, por ejemplo, los migrantes son los que le vienen a robar el trabajo a los argentinos, son los causantes de que haya crisis en el presupuesto universitario, o son los que, en el caso de provincias limítrofes como Jujuy, ¿no? Muchas veces se escucha que los bolivianos vienen a usar el servicio de la salud pública y que por eso está en crisis. ¿Qué reflexión podés hacer acerca de esto? Mira, qué interesante, ¿no? Porque viste que, bueno, yo, como bien dijiste, soy investigadora CONICET, soy investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, y nosotros estamos también ahí con nuestra lucha en defensa de nuestras condiciones de trabajo, y estamos en la Plaza España acá los miércoles, y ayer fue justamente Institutos de Ciencias Sociales, y una de las actividades que tenía era esto de como las ciencias sociales como derribadoras de mitos, ¿no? Y dos de los mitos que tenían lo acabas de decir. Una es esta de nos quitan el trabajo, y la otra, la idea de que, por ejemplo, hay muchos estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces, mira, primero tengo para decir que es un discurso que no es exclusivo de Argentina. En España se dice lo mismo, y nombro a España porque es un país donde viví 20 años, y donde inicié, digamos, mi especialización en el campo de los estudios migratorios. Yo lo inicié en España. Yo trabajé primero sobre las políticas migratorias de la Unión Europea, sobre la migración latinoamericana en España, o sea que es un contexto que, además de haber sido yo misma migrante, que conozco muy bien, y el discurso es muy similar. Hay una diferencia importante. En los países europeos, en España, por ejemplo, en Italia, hay mercados laborales que dependen de la mano de obra extranjera, como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico. Están, digamos, extranjerizados. En el caso argentino no es así, pero sí hay personas de origen extranjero en ciertos sectores, como puede ser, por ejemplo, lo que dije, el trabajo doméstico. También en las plataformas de delivery, también en la construcción, también en la agricultura. Y en general, si se contrata a trabajadores extranjeros en ciertos sectores laborales, muchas veces suele ser porque la población local no quiere realizar ese trabajo, pero no quiere porque no le gusta ese trabajo, no quiere por las condiciones de trabajo, por los sueldos, por las condiciones, por las horas, ¿no? Entonces es como un discurso bastante extendido. Ahora, y esto se ve claramente en los países europeos, por eso me parece que está bueno salir, que no creer que Argentina es como algo distinto, una anomalía, no, para nada. Por ejemplo, lo que se muestra en Europa es que con el proceso de población nacional, sin la población extranjera, no podrían, por ejemplo, pagarse las jubilaciones, porque no habría aporte suficiente a la seguridad social. Y todos los estudios muestran en Argentina, en los demás países, en Estados Unidos, que los migrantes aportan más de lo que reciben, que aportan más en impuestos que a lo mejor lo que reciben en el acceso a la salud pública, por ejemplo, ¿no? El tema es que yo creo que hay que tener en cuenta
que podíamos pensar la figura del trabajador y la trabajadora migrante como el extremo de la radicalización de la precariedad laboral, ¿no? Porque la cuestión es que hay cosas que empiezan a aplicarse, límites, restricciones, como por ejemplo el acceso que mencionaste, que en algunas provincias ya existe, que la población extranjera no residente no tiene derecho del acceso a la salud, que es un acceso aparte reconocido en la ley de migraciones, ¿no? Entonces, esta limitación después probablemente se aplique a otras poblaciones, ¿no? Uh-huh. No, bueno, si tiene el ingreso tal o si vive tal. Entonces, siempre hay que estar muy alerta con estas cuestiones. Y lo mismo con el tema de el ámbito universitario, que lo acabas de mencionar también, ¿no? O esta idea de que los migrantes nos pagan impuestos. Todos pagamos impuestos. Vas a comprar algo al supermercado y pagas el IVA, quiero decir. Cualquier persona, incluso los turistas, pagan impuestos. Uh-huh. Pero esta idea de los extranjeros en las universidades, ¿no? Como si fueran una cantidad enorme. Bueno, si uno abre la puerta a la restricción, al pago de la universidad a la población extranjera, corramos el riesgo que después quieran extender el pago a los que tienen ingresos mayores de... Bueno, y ahí ya se pierde esa universalidad, ¿no? Uh-huh. Y el acceso, digamos, irrestricto a la educación universitaria siempre es como una punta de lanza, claro, para restringir derechos. Uh-huh. Sandra, no sé si habrá datos actuales, pero hoy en día Argentina se está transformando en un país donde hay un porcentaje importante de emigración. ¿Se están yendo los argentinos a otros lados? Ay, qué interesante. La verdad que yo no tengo datos. Hay datos pero ahora mismo no te puedo decir porque no los tengo. Te lo dejamos como tema de estudio. Sí, pero yo trabajé cuando te decía que trabajé sobre migración latinoamericana, yo trabajo más, voy a decir esto, sobre políticas. O sea, yo más que mirar a los migrantes, miro a los estados. Uh-huh. ¿Qué hacen los estados con la población migrante y cómo construyen todo esto que estamos hablando? Porque otro tema, por ejemplo, la relación con la criminalidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y todas estas ideas. O, por ejemplo, en Europa con el tema del terrorismo, el ILAB, los migrantes musulmanes, todo eso. Pero sí trabajé bastante con otras compañeras sobre la migración de países latinoamericanos a España, en la primera década de los 2000, y bueno, ahí por ejemplo el tema del aumento y la disminución de la migración argentina. Y lo que sí te puedo decir que desde el gobierno de Macri, la emigración de argentinos a España, que es los datos que en algún momento estuve mirando, creció. Uh-huh. Y ahora en el último tiempo muchísimo. Y te voy a dar un dato que sí tengo, no el porcentaje, pero te voy a decir, en la ciudad de Barcelona, el principal grupo extranjero es Argentina. La mayor cantidad de extranjeros viviendo en la ciudad de Barcelona son argentinos. Esto no había pasado nunca. Uh-huh. Nunca. O sea, te digo, vengo estudiando esto hace muchísimos años. Argentina nunca fue el principal, desde el año 2000 en adelante, no voy a hablar de la época del exilio, donde había 4 extranjeros viviendo en España. Claro. Digo, la migración aumenta fuertemente en el contexto europeo a partir del 2000, que tiene que ver con la crisis de la deuda. Bueno, no me voy a meter con eso, pero nunca Argentina fue el principal. Desde el 2000 en adelante, ni siquiera del 2001, fue el principal nacionalidad, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en las ciudades, digamos, con mayor cantidad de población extranjera, que estamos hablando en torno a un 13, 14, 15, fíjate en comparación a lo que te estaba diciendo recién de Argentina, ¿no? Bueno, Argentina ahora es el principal grupo en Barcelona, y es uno de los principales, digamos, de los más nutridos principales, quiero decir numéricamente, ¿no?, en el contexto español, y también creció mucho en Italia. Pero ahí yo siempre hay que ver, bueno, yo y la gente que estudia acá, y gente, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, Cecilia Jiménez, que ella en su momento hizo su tesis sobre la migración Argentina-España, y ahora está volviendo a tomar ese
ese tema justamente por el incremento de la migración, ¿no? Es un tema importante ese. Y también hay que abandonar la idea estereotipada del perfil, porque siempre existía esa idea, primero, bueno, el exilio y después de los migrantes, todos altamente cualificados, y justamente la tesis doctoral de Cecilia Jiménez muestra la diversidad de clase que hay en la migración argentina. Entonces ese es un tema que está absolutamente invisibilizado. Nos pensamos siempre como país de inmigración, pero muy poco como país de migración. Y sabes que creo que por eso se estudia poco. Yo creo que los estudios migratorios reflejan mucho como el imaginario nacional, ¿viste? La idea que cada país tiene de sí mismo. Claro. Y entonces, porque vos, por ejemplo, ves en Ecuador y tiene mucho más sobre emigración ecuatoriana que inmigración, que tienen inmigración de Colombia, un montón. Y acá pasa al revés. Acá se ha estudiado mucho la inmigración, el campo de los estudios migratorios es un campo acá importante. En lo que es la región sudamericana, pero se ha prestado poca atención a la emigración. Hay muy pocas investigaciones hechas desde Argentina sobre la emigración argentina. Y es un dato. Bueno, no sé si saben, ahora hace poco, estos días, vino un avión con argentinos expulsados desde Estados Unidos. Llegó ahora hace nada, no sé, unos días. Te quería preguntar eso, sí, también. Te iba a preguntar. Sí, perdón, me adelanté. No, estamos apasionadas con el tema, estamos viendo, sí, una nota acá en página 12. Es notable el odio en cuanto al racismo, migrantes que llegaron a Ezeiza, de los 10 argentinos deportados de Estados Unidos. Y en relación a esto, te iba a preguntar si crees que ¿cuáles son hoy para vos los países más receptivos a la migración y los menos receptivos? A ver, mira, yo creo que voy a decir algo primero, que hay algo que es fundacional del orden nacional, de los estados nacionales, que se construyen sobre esa división entre nacional y no nacional. Y entonces, el orden nacional es un orden discriminador. Así, o sea, no hay ningún Estado nacional que no sea discriminador, porque establece una distinción fundacional. Si no, no habría población nacional y no habría orden nacional. Tiene que ver con la lógica nacional. También hay que aclarar que no siempre existieron los estados nacionales, que son un invento bastante reciente, ¿no? Pero por eso, para que exista nacionales, tienen que existir no nacionales. Entonces, la condición de extranjería es como intrínseca a la existencia de un orden nacional. Entonces, eso primero, digamos, hay que decir que ningún Estado-nación es así como receptivo. Pero también es cierto que hubo otras épocas, Argentina es un caso claro, Estados Unidos, pero también posteriormente en el marco de digamos, el desarrollo, el crecimiento industrial, en el marco de lo que se llama el Fordismo, ¿no? Esos años después de la Guerra Mundial y hasta la crisis de los años 70, donde los Estados Unidos y sobre todo estados europeos del norte, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, tuvieron una política de promoción, o sea, promovieron activamente la inmigración de trabajadores extranjeros, porque la industria dependía de esa mano de obra. A partir del 70 está ahí un recambio, ¿no? Una reconfiguración del patrón de acumulación, y hay también un cambio en las formas de organización del trabajo, que también supone un cambio en la política migratoria y una manera distinta de pensar la inmigración. Y en ese contexto es que la migración empieza a ser pensada como amenaza, pasa a estar en la Unión Europea, el tema de seguridad, o sea, hay como un momento concreto. Las cosas no son pensadas siempre de la misma manera a lo largo de la historia, tampoco las migraciones. Entonces, en este momento, la mayor parte de los países que fueron históricos receptores de población extranjera tienen políticas muy restrictivas y tienen unos discursos muy restrictivos, incluso no solo con la población que migra nueva, los nuevos migrantes, sino con la población que ya forma parte de su
de sus habitantes de hace 3 décadas. Francia, ahora acabo de nombrar Reino Unido, Dinamarca tiene una política migratoria tremenda, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las cuestiones vinculadas a la reunificación familiar, a la formación familiar, que las políticas de migración familiar se convirtieron en políticas de control migratorio por la cantidad de exigencias que piden para que alguien pueda obtener un visado para poder ir a casarse con alguien o para poder reunificarse con su pareja, ¿no? O sea, son realmente el panorama el gobierno de la migración, vamos a llamar, a nivel global, que hay que pensar que hay un régimen global de control migratorio que adquiere formas particulares en cada lugar. Esto, por ejemplo, de el lugar que ocupan las deportaciones, que cada vez tienen un lugar más importante. Claro. Antes en Sudamérica casi no existían las deportaciones, y ahora Argentina por el momento no, pero Chile, Perú, Ecuador, y este caso vos fíjate, nunca se había, no recuerdo en la historia reciente, ¿no? Porque Argentina en la época a principios de siglo, con el tema de los anarquistas, en fin, ahí hubo expulsiones. Larga historia de migración, sí. En la época reciente no hubo historia, no hay como deportación, que hayan deportado argentinos. Acá se deporta gente, se expulsa, acá se dice expulsión, se expulsan. Con este gobierno más aumentaron, con el de Macri también aumentaron, es algo que afecta mayoritariamente a varones, pero son números muy bajos en comparación a Europa, ¿no? Claro. Ahora, esto de que hayan expulsado a argentinos, yo no lo recuerdo, no tengo recuerdo. De eso. Porque aparte creemos que somos distintos, ¿viste? Los argentinos tenemos la fantasía es cierto. de que somos migrantes first class y que no nos van, eso se pega. Tenés que escuchar los argentinos en España, bueno, no somos sudacas. Se pegan un golpazo cuando se dan cuenta de que son tan migrantes y tan sudaca como un peruano o un boliviano. Claro. ¡Oh, qué horror! Claro. Así que, bueno, esto me parece que es como un punto de inflexión, y además, fíjate que se supone que el gobierno tiene una relación fantástica con los Estados Unidos, sin embargo expulsaron, donde venían expulsando ya hace mucho tiempo de Estados Unidos a Brasil y a Ecuador. Yo dirigí una tesis hace tiempo sobre justamente las expulsiones de ecuatorianos de España y de Estados Unidos. Eso ya tiene tiempo, de Estados Unidos a Ecuador, muchísimo. Claro. Y aparte grandes aviones llenos, ¿viste? Sandra, un tema más que apasionante, que además, por supuesto, nos atraviesa a todos, porque ¿quién no ha migrado por distintos motivos? Lamentablemente no nos queda mucho tiempo. Agradecerte nuevamente esta comunicación, muy, muy interesante, todo lo que nos compartiste. Bueno, y seguramente te volveremos a llamar. Bueno, acá me puedes llamar para migración y me puedes llamar por la lucha del CONICET, que estoy ahí. Espectacular, dos temáticas que siempre abordamos. Muchas gracias, Sandra, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un gustazo. Entonces dialogamos con Sandra Gil Araujo. Ella es doctora en Ciencias Políticas, socióloga por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un currículum extensísimo. También es investigadora de CONICET, especializada, es la responsable del programa Migraciones, Políticas y Desigualdades. Nos hacía un análisis acerca de lo que sucede no solo en Argentina, en el mundo con las personas migrantes. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.